En Mente Real hablaremos de acoso escolar, el conocido matoneo o bullying. Tendremos la oportunidad de identificar cuándo nuestros hijos están siendo víctimas de este acoso escolar y qué hacer, cómo como padres podemos ayudarles. Quédate con nosotros. Hola, les doy la bienvenida a Mente Real. Este es un espacio que ha sido creado para explorar, reflexionar y aprender sobre tópicos de salud emocional y mental. Mi nombre es Sandra Riaño, psicóloga. Aquí tendremos conversaciones muy significativas que te darán herramientas y conocimiento práctico para encontrar el balance de tu vida día a día. Bienvenido. En este nuevo año escolar que empezamos los padres a buscar esos recursos, no solamente físicos, sino emocionales para cobijar a nuestros hijos. Cómo hacerlos sentir cómodos en su primer día de escuela, cómo enseñarlos a manejar esos cambios si es que están cambiando de primaria a secundaria o si es que están pasando de secundaria a universidad. Procesos complejos que todos los seres humanos tenemos que vivir de alguna manera cuando tenemos un primer día en cualquier experiencia. Pues bien, lamentablemente no podemos evitar tener en cuenta que no todo es maravilloso alrededor de los primeros días en cualquier actividad escolar o académica o laboral que tengamos. Tenemos que saber que obviamente tenemos este proceso natural de intimidación, de prevención y de mucha expectativa. Porque aunque vengamos con compañeros conocidos, pues en este tiempo de receso, en las vacaciones han habido cambios. Y los niños y los jóvenes experimentan esa inquietud de manera mucho más notoria, porque no saben si los amigos con los que venían van a seguir siendo los mismos, si perdieron contacto en vacaciones, van a volverse a conectar fácilmente, quién va a ser el profesor, cómo van a ser las clases, las exigencias. Son muchos cuestionamientos que ya de por sí ayudan a que ellos no se sientan tan cómodos en ese proceso. Y sumémosle a esto aquellos niños que los vamos a llamar aquí victimarios, que son aquellos que están buscando su lugar, su protagonismo de manera negativa. Y que son finalmente los que terminan agrediendo física y emocionalmente a otros muchachos, niños, niñas en el ambiente escolar. Vamos a hacer un listado de, digamos que, características que nos permiten identificar si es que nuestro hijo, nuestra hija está pasando por un proceso de matoneo. Y vamos a hablar, por supuesto, primero de aquella que va a ser la víctima. Entonces, una de las características más notorias es empezar a sacar excusas para no ir al colegio. Enfermarse, dolor de cabeza, dolor de estómago, empezar a somatizar a nivel físico, porque obviamente no se quiere enfrentar a la situación. Número 2, cambio de temperamento. Generalmente en casa empiezan a ser más explosivos, más agresivos, y es entendible. Vienen de una frustración que están viviendo en el ambiente escolar al sentirse observados, juzgados, matoneados por alguien más, y de alguna manera sienten la necesidad de tener que sacar toda esa frustración. Entonces se vuelven muchísimo más irascibles, más irritables y muy explosivos. En el sueño y la alimentación también se ven afectados estos procesos y empiezan los niños o a dormir más o a dormir menos. Y entonces son características. Recuerden que cualquier cosa que nos afecta a nosotros a nivel emocional como seres humanos se ve afectado en nuestros hábitos regulares de alimentación y de descanso. También son notorias, sobre todo en los niños pequeños, pasar por procesos de insomnio, de pesadillas, y en los niños grandes dificultades para dormir, para conciliar el sueño, y cuando lo logran es muy difícil despertar, ¿verdad? Por el mismo agotamiento a nivel mental.
En niños pequeños se presentan procesos de enuresis, que es básicamente mojarse en la cama, y en adultos pueden ser repetidas idas al baño. Jóvenes mayores de 10 años a 18 o 20, porque aquí es importante destacar que el matoneo no se presenta solamente en ambientes de niños pequeños, es decir, menores de 12 años, no. Es antes y hay una alta tasa de niños adolescentes, o sea, en high school, en estudio superior y también en la universidad. Son menos los casos, pero tengo que decir que también he recibido pacientes que vienen con esta angustia y toda esta presión y tensión por encontrar este matoneo en clases. Y digamos que en Canadá, en particularmente su ciudad donde resido, país donde resido, básicamente por los cambios culturales, ¿verdad? Entonces la barrera del idioma, los problemas de entender la otra cultura, porque obviamente se estudia con diferentes culturas y no a todos les cae bien, digamos que las costumbres de todos. Entonces esto en la universidad de pronto es un poquito más notorio. Cuando hablamos de la somatización, aquí quiero hacer más énfasis, es de que los padres podemos identificar de alguna manera cuando los niños están fingiendo o no, pero una característica muy particular aquí es de que es tanta la presión psicológica que realmente la situación física sí se presenta. O sea, sí realmente tienen dolor de estómago, sí realmente están teniendo fiebre, por ejemplo, porque realmente uno sí puede somatizar ciertas características físicas, ciertas anomalías físicas. Entonces no es necesariamente, no quiero asociar esta somatización con que están fingiendo, porque la realidad no es que finjan, sino que, como bien lo dice la palabra, están expresando, somatizando en algún órgano o parte del cuerpo, donde obviamente pues lo que se va a representar es la molestia que se siente. Otra característica importante a tener en cuenta es de que los chicos empiezan o a pedir dinero o a pedir cosas costosas, porque fíjese que detrás de esto hay como una negociación y una manipulación de parte del que es el victimario. Entonces tráeme plata, deme sus onces, su snack, me tiene que comprar esto, me tiene que hacer esto, porque finalmente lo que está buscando el victimario, que en este caso es la persona que ocasiona el acoso, es el protagonismo, el control, el poder sobre el que está haciendo la víctima. Y lamentablemente estas conductas son apetitivas en el sentido de que si el ser humano encuentra cómo conseguir las cosas de manera, digamos que más fácil para él, pues lo va a seguir haciendo. Estas conductas de victimario, y lo vamos a ver un poquito más adelante, no vienen naturales en el sentido de es que lo quiero hacer y tengo las características de ser un bully o de ser un niño acosador. No, esto viene con unas características también muy particulares de frustraciones y vivencias directamente con agresividad, con violencia, que el niño, el joven está manifestando, está expresando en el ambiente escolar. Si ustedes notan, y aquí otra característica, que el niño o la niña está perdiendo cosas de valor, llega a la casa sin una chaqueta, no sabe dónde está y es recién comprada, o los tenis de marca X, o qué sé yo, elementos escolares costosos, pues hay que cuestionarse si realmente fue que los perdió o fue que alguien más se los está pidiendo, ¿verdad? Dentro de estas características, definitivamente la señal más importante es ver los cambios que mi hijo, mi hija está teniendo. Es la apatía o es la agresividad, como les digo, a nivel emocional es lo que más podemos notar. Y
poder tener ese vínculo, es decir, entre más conozcamos a nuestros hijos, pues por supuesto más fácil podemos identificar si es que está pasando algo más. Porque aquí viene algo importante, y es que no necesariamente, y realmente la mayoría de casos, ocurre, los niños no manifiestan ser víctimas de, unos porque lo normalizan, otros porque tienen temor al comentario negativo del papá o de la mamá que le va a decir, pero ¿por qué no se defiende? Pero no sea bobo, pero mire, pero haga, pero, ¿verdad? Que intimida. Otro motivo porque se sienten censurados en la escuela, de que si ellos llegan a decir, y además los han amenazado de que si usted cuenta, entonces va a entrar en problemas y entonces usted es el sapo del salón y le va a ir peor. Y entonces imagínense en la presión que hay alrededor. Entonces no es fácil que un niño entre a contar que está siendo víctima de matoneo. Donde logramos esa confianza de que los niños cuenten, pues generalmente es cuando la comunicación es muy asertiva, muy acertada en casa, donde se abre la posibilidad del fracaso, de la pérdida, donde se elaboran las emociones de los jóvenes, de los muchachos. Entonces los niños se sienten cómodos en contarlo. Lamentablemente no es lo que uno más encuentra en las familias. Siempre hay una tensión que hace que ellos no se sientan cómodos hablando de estos episodios. Dentro de esta identificación, por ejemplo, en los jóvenes, lo que más se presenta en jóvenes, estoy hablando mayores de 14 años hasta los 25, particularmente aquellos que están en universidad, pues básicamente se manifiesta en esa apatía en seguir en la escuela y en ese bajo rendimiento académico. En ellos particularmente estas son las dos características que más se presentan. Entonces en estas dos conductas del bajo rendimiento académico y de la apatía, pues generalmente la respuesta de los padres es llamar a la responsabilidad, continuar con el proceso, a pensar que realmente es un proceso a nivel individual, y pocas veces se les pasa por la mente el pensar que es que puede haber algo más que está pasando dentro de la universidad o el programa de high school secundario que los está haciendo tomar estas conductas. Yo soy una promotora número uno de siempre decirle a los padres cuando trabajo en familias o en pareja que están obviamente con hijos alrededor o sobrinos, son los tutores de niños o de jóvenes, buscar siempre esos lazos de igualdad y de comunicación, y de que igualdad me refiero a que los niños no sientan esa diferencia de autoridad e hijo, en el sentido de que se sientan cómodos hablando. Porque a todos en algún momento en nuestra etapa escolar nos pasó que nos vimos enfrentados a ver si no fuimos víctimas de situaciones de acoso. Esto no es de estas épocas, esto ha sido siempre. Lo que pasa es que por suerte se ha empezado a tratar de manera más determinante. Pero obviamente son las señales de alarma y a veces las dejamos pasar, y lamentablemente tenemos que escuchar de niños que optan por el suicidio, por el agredirse, cortándose, o agredir a otro ya como normas de desespero. Entonces realmente son alarmas muy fuertes que las debemos trabajar en cuanto las identificamos. No podemos hablar de cuáles serían las sugerencias de manejo sin entender un poco de dónde viene este proceso de matoneo. Y es que este niño que está siendo el victimario, este niño o niña que está agrediendo al otro, viene de un proceso de frustración, de agresividad, de un proceso de llamar la atención, de una determinación de poder tener el control de alguien más. Y entonces generalmente lo que encontramos es que este victimario viene de hogares complejos, donde la agresividad prima, donde hay muy poca comunicación en familia,
donde hay a veces muchas restricciones de índole económico que no son tratadas, digamos que con cierta naturalidad, sino como un déficit siempre y como hacer sentir al niño diferente frente a los demás, de que si tienen o que tienen, es decir, de hacer comparativos, de sentirse observados, de sentirse que los están comparando, por ejemplo, con los primos o con los vecinos. Entonces, ese enojo lo manifiestan con alguien más. Este es un paso de frustración. Y lo que hemos encontrado en el trabajo con familias durante estos más de 20 años es que definitivamente en estas familias de donde surgen estos niños agresores, pues ellos están siendo agredidos. Y un mecanismo de defensa es agredir a otros, ¿verdad? Y es lo que finalmente se vuelven con el tiempo, pues son los expertos y de ahí obviamente pueden salir cosas muy desafortunadas como actividades delictivas, como conseguir dinero fácil, una cantidad de cosas porque se dan cuenta de conductas. No estoy diciendo que todo sea así, porque la probabilidad de cualquier manera sí es alta, pero no estoy diciendo que en todos los casos pase, pero pues de alguna manera lo que estás aprendiendo es que puedes adquirir lo que quieras con conducta, generando temor en la otra persona. Entonces, esto definitivamente hay que corregirlo con tiempo si no queremos tener niños con problemas aún más serios a nivel social, ¿no? A nivel de criminal. Pasemos a mirar cuáles serían las sugerencias de manejo. Y es que lo que recomiendo en primer lugar, que lo había mencionado con anterioridad, es poder tener esa confianza y esa comunicación entre el hijo y el papá o la persona tutora, de que se sienta con la libertad de contar si es que está pasando por alguna situación de estas. La observación es clave, ¿verdad? Para poder identificar estos factores que me dejan ver si un niño está en acoso. El primer paso es hablar con el niño, preguntar con el joven, tratar de establecer qué es lo que está sucediendo sin juicios, sin juzgamientos, pero sí con un tono más asertivo de conocer qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? En segundo lugar, de acuerdo al país donde te encuentres, hay un conducto regular que hay que seguir. De mi conocimiento, por los lugares donde he vivido, pues lo primero que está en su orden es el niño, luego viene el profesor, la persona encargada de ese grupo, de esa clase, si estamos hablando de jóvenes o de muchachos que estén en secundaria o en elementary school. Y luego ya viene el principal, si es que, o el rector, el director de la escuela, si es que no se han tomado correctivos. Hay grupos interdisciplinarios como el grupo de psicólogos, de trabajadores sociales, demás, que están conjuntamente trabajando para que estos procesos no se presenten y para prevenir. Entonces, es muy importante que ustedes como padres se enteren de qué es lo que rige de acuerdo al lugar donde ustedes están, donde sus hijos están inscritos. Pero lo importante es que siempre hay algo por hacer. En las universidades, pues por supuesto, el conducto regular es el asistente de carrera, el decano, o sea, siempre hay entidades a las que puedo recurrir. El director de carrera como tal es como la primera persona que te pueda decir qué puedes hacer. Generalmente los establecimientos educativos pasan muchísima información de prevención del bullying, del matoneo y qué hacer en caso de que lo tengas, de que estés siendo víctima de. Como tercera sugerencia, aquí lo que tenemos es el dar en los niños ese empoderamiento para que ellos solucionen por ellos mismos y confronten la situación si es posible.
Y esto lo vamos a medir de acuerdo al nivel de agresividad. O sea, en la medida en que ese agresor sienta que ya no tiene poder sobre la persona agredida, en la medida en que no se le haga caso y si no está pasando mayores como golpes o como robos o como cosas de otro nivel, de alguna manera los niños empoderándose y parándose en su punto y no dejándose manipular, es una manera, ignorando al bully, al matoneador, es una manera de mover estas conductas. Pero si esto no pasa, pues definitivamente hay que recurrir, como lo dije en el punto anterior, a las entidades administrativas del estamento escolar. Sin embargo, lo que vemos es que los niños no se sienten cómodos a veces, como lo he mencionado varias veces, con los padres, y es importante recurrir a la consejería, a terapia, para que los niños realmente manejen ese proceso que les quedó, si es que lo lograron terminar o que por el que están siendo víctimas. Porque definitivamente cada caso es particular y recuerden que aquí estamos hablando de casos generales, pero por supuesto hay situaciones muy particulares que merecen la atención y un tratamiento particular de acuerdo a lo que está ocurriendo. Pero debemos explorar si es que estos estados depresivos y estos estados ansiosos del niño, del joven, están llegando a tal punto que le están haciendo o invitando a tomar decisiones mucho más drásticas. Hay un matoneo aquí que no lo podemos dejar escapar, que no solamente es el físico, sino uno muy popular dentro de los jóvenes, que es el matoneo cibernético. Entonces, hablar de los muchachos, tomarles fotos inadecuadas, burlarse de ellos, humillarlos, en fin, en las redes sociales o en los chats que ellos mismos tienen. Y es un matoneo que pues difícilmente se da cuenta la escuela porque obviamente ocurre fuera de la entidad escolar como tal, pero que pues nosotros también podemos mirar y ver cuál es el comportamiento y qué es lo que está sucediendo. Y esto particularmente, digamos que hay sugerencias tanto para niños como para niñas. Y es que el mensaje siempre tiene que ser de que el cuerpo, la imagen, la reputación nuestra vale más que cualquier cosa y la tenemos que cuidar. Y a veces ocurre que por presión de pertenecer a un grupo, permiten que se les tomen fotos inadecuadas, y cuando hablo de inadecuadas, por supuesto, son mostrando sus partes o haciendo gestos o diciendo cosas o grabarlos diciendo algo en particular, que esa va a ser una herramienta que ese matoneador va a usar en contra o ese grupo, porque esto no solamente funciona de una sola persona, sino a veces se une un grupo de muchachos que empiezan a agredir a otros, ¿no? Entonces, como un plan, como si fueran una pequeña pandilla. Este acoso cibernético, lamentablemente, es el más fuerte, ¿verdad? Porque obviamente va directamente, agreden muchísimo más en el grupo social. Y recordemos que en las edades de la pubertad, de la adolescencia, lo que más conflicto nos causa es tener la vergüenza, la pena con mis pares, con este grupo social. Y obviamente es el target perfecto, es la manera en que los matoneadores se encuentran que con mayor eficacia pueden obtener lo que están buscando. Uno lee también en estos muchachos que en la medida en que empiezan a ser víctimas de este matoneo, también empiezan a ser mucho más susceptibles y más vulnerables en otras áreas, ¿sí? Entonces empieza a ver la negociación a nivel académico, tiene que hacerme este trabajo, tiene que hacer aquello, usted me tiene que limpiar los zapatos, usted me tiene que hacer. Entonces, si ustedes notan como padres que algo de esto está ocurriendo anormal, que su hijo o su hija está siendo servil a alguien más,
Esto también es una pregunta de por qué y qué está sucediendo aquí. Y obviamente es un puente, una manera de poder atacar la situación, porque pues hay una evidencia, ¿cierto? Algunos padres optan por decir, bueno, esto está ocurriendo aquí, yo mejor saco a mi hijo del colegio, yo mejor pido que lo cambien de grupo. Esas decisiones no puedo decir que necesariamente no sean buenas, porque pues va a depender el caso, pero pues no es tan fácil de hacerlo tampoco, ni es tan cómodo para los muchachos sentir que pertenecen a un grupo, están con un salón de más de un momento a otro, los mandan a otro lado, entonces es otra vez otro primer día en otro lugar y volver a reconectarse. Entonces, antes de tomar estas decisiones definitivas, yo lo que sí sugiero es de que tratemos de buscar las maneras de que hayan correctivos donde tu hijo o tu hija sufra el mínimo de cambios posible, porque entonces esto se vuelve una condición, llamémoslo así de alguna manera, se vuelve un factor determinante por si este chico o chica vuelve a pasar por un episodio de matoneo, no decir nada, porque no quiere sufrir cambios. Entonces, no quiere que lo saquen del colegio, no quiere entrar un primer día a otro grupo. En fin, los cambios, recuerden que los cambios para el ser humano no son fáciles. Y sobre todo cuando el grupo social es tan, digamos que, cruel, de alguna manera, porque los chicos, los jóvenes son crueles. Ellos en la medida en que tienen un grupo, se vuelven mucho más celosos del grupo que tienen y es muy difícil que dejen entrar a alguien más. Así es de que pensemos en esa otra parte también. Una pregunta que me hacen siempre, bueno, muchas veces en terapia es de si cuando mi hijo ha sido víctima de matoneo, es importante que pase por un proceso de terapia. Mi sugerencia siempre es decir sí, porque definitivamente esto deja residuos. Entonces fíjense que así como lo decía anteriormente, la sugerencia es consultar y buscar quien apoye este proceso para tu hijo o tu hija. Si no lo hiciste en el momento en que estaba pasando la situación, así sea después, es importante que ellos lo elaboren y poderle hacer cierre a estas experiencias negativas. Con los jóvenes que están en universidad, el proceso es un poco diferente, porque aquí el proceso realmente ellos son los que tienen que buscar esa solución y buscar ese empoderamiento. Y aquí es muy definitivo cómo el proceso de acompañamiento terapéutico realmente les apoya esa parte. Como les digo, no es muy frecuente que pase, pero si pasa, obviamente hay que atacar. Lamentablemente pasa que los muchachos desertan de la escuela porque prefieren no enfrentar estas situaciones difíciles que viven de alguna manera en las entidades académicas. Como un último factor a considerar cuando estamos hablando de este acoso escolar, piensen en esto y es en que entre más información nuestros hijos tengan de que hay alternativas, de que hay soluciones, de que no encuentren que están en un hueco negro, porque eso es lo que siente la persona que está siendo víctima, va a recurrir a pedir ayuda, que es válido pedir ayuda, que es muy importante pasarle la información de cuáles son las maneras de prevenir el matoneo, cómo atacarlo en sus primeras instancias. Hay mucha bibliografía al respecto, pero sobre todo las entidades escolares están trabajando en esto fuertemente, como les decía, pues porque han habido índices de suicidio, ataques de índole personal agresivo. Entonces es un tema que día a día lamentablemente se tiene que seguir tratando. Entonces, información muy importante para los jóvenes, empoderamiento, manejo de autoestima y vulnerabilidad. Damos por hecho que los chicos están pasando por un proceso de cambios como es la adolescencia, pues tienen que exponerse a estos cambios y aceptarlos y pasar la página y tratar de sobrellevarlos. Esto es un error. Cada
chico, cada chica tiene unos mecanismos de defensa diferentes y esto no es porque el padre o la madre sean líderes o sean buenos o es lo que han enseñado, no solamente por eso, hay muchos factores que influyen en que los niños realmente empiecen a adquirir estos mecanismos de defensa efectivos que les van a servir como protección frente al acoso. Entonces, información, súper importante, y buena comunicación en casa. Si no está pasando, si no ha tenido, no hay manera de encontrar estos filtros para llegarle a los hijos, si son ajenos a la comunicación, si no les gusta comunicar, pidan ayuda. Para eso estamos los profesionales en salud mental que los podemos orientar, les podemos ayudar, dar herramientas para que la conexión con sus hijos pase. Y hasta aquí otro episodio de Mente Real. Este es un tema muy denso, donde hay mucho por hablar, pero aquí les dejamos algunos tips que con seguridad podrán usar y busquen más información, no dejen pasar estas situaciones que pueden llegar a tener términos no muy agradables. Síganme en sandrariano.ca, mi website, mis redes sociales, y recuerden hacer sugerencias si las tienen para otros tópicos a tratar aquí en Mente Real. Suscríbase a mi canal de YouTube para que le lleguen las notificaciones en cuanto sacamos el siguiente episodio. Hasta luego. Recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales en Sandra Riano, o a través de mi website con el mismo nombre. Si tienes preguntas o inquietudes, más que bienvenidas. Por lo pronto, nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio de Mente Real muy pronto.